Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo y estamos transmitiendo desde Cumbres de Acutzingo, número 35, fraccionamiento Los Pirules, acá en Tlalnepantla, Estado de México. Con mucho gusto nos juntamos para estudiar la Biblia en este precioso estudio que seguro el Espíritu Santo siempre habla a nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos ayuda para seguir fortaleciéndonos y de la misma manera seguir transformando nuestro entendimiento, y cada decisión que nosotros tomemos siempre sea para la gloria de Dios. A través del libro de los Proverbios hemos estado aprendiendo cómo en la pluma de Salomón el Espíritu Santo le hace educar o ver o aconsejar a su hijo de cómo juntarse con personas sabias, no juntarse con personas que son inmaduras o malas. Previene de la mujer adúltera, de la mujer perversa, del robo, de cómo sentar, qué comer, de cómo tratar a las mascotas, e inclusive también habla del perezoso, de la persona activa. Y hoy, con el favor de Dios, en 2 versículos vamos a ver un tema titulado La ansiedad en el corazón. Yo le invito a que usted abra su Biblia en Proverbios capítulo 12 y vamos a leer 2 versículos, el 24 y el 25, aunque son 2 proverbios distintos. Vamos a tratar de cubrir el segundo proverbio, que para mí, no, los demás todos son muy interesantes, pero el versículo 25, que es otro proverbio, nos habla de cómo la mayoría de la gente, inclusive con Cristo, está padeciendo de ansiedad, depresión, e inclusive después de la pandemia se aceleró pues estos desórdenes emocionales. Vamos a ver qué dice la psiquiatría moderna, qué dicen algunos psicólogos, qué dicen algunos estudiosos sobre la materia, pero principalmente qué dice la palabra de Dios. Muy bien, Proverbios capítulo 12, verso 24 y verso 25. La Biblia dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Muy bien. La diligencia es el camino ordinario para el progreso. Faraón, en Génesis capítulo 47, versículo 6, en los días de José, requería hombres capaces para el cuidado de su ganado. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, versículo 28, Salomón usó personas para la administración de su reino. Y este fue el camino de José para llegar a gobernar, de acuerdo a lo que nosotros podemos leer en Génesis capítulo 39, verso 3 al 6. Con todo, mis amados hermanos en la fe, si no engrandecer en el mundo, póngale cuidado. La diligencia siempre tendrá influencia en su propia esfera. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, de los versos 45 hasta el verso 47, el mayordomo fiel fue puesto sobre la casa de su señor. El comerciante activo gobierna sobre muchas ciudades. Lo escribe el evangelista Mateo en el capítulo 25. La diligencia, por consiguiente, es algo que favorece a una persona. El comerciante activo gobierna sobre muchas ciudades. La diligencia, por tanto, no es una virtud moral separada de la fe, sino más bien un componente de ella. Por amor a lo fácil, el pueblo de Dios, en lugar de gobernar, estuvo continuamente bajo tributo, de acuerdo a lo que dice Jueces, capítulo 3, versículo 8. Muy bien. Vamos a ver en el versículo 24, mis amados hermanos en la fe, la importancia de la diligencia y cómo puede traer ruina, esclavitud, la pereza o la negligencia. Proverbios 12, verso 24. La mano de los diligentes, primer palabra a observar, señorará,
Mas la negligencia será tributaria. Segunda palabra a estudiar. Muy bien. Esta palabra diligentes en el hebreo es la palabra 2742 y habla en su significado de determinación, inclusive ansioso, anhelante, agudez, agudo, decisión, diligencia. Habla de oro puro. La palabra de negligencia es la palabra 7423 en tu diccionario hebreo. Y esta palabra nos habla de traición, engaño, engañoso, fraude, fraudulento, indolente, indolentemente. Hasta aquí. Nosotros podemos, sin pervertir la palabra de Dios y verlo con más claridad, que la mano, el trabajo, el que está activo, la mano de los que son determinantes, de los que son como oro puro, va a señorear, porque valen, trabajan. Mas la negligencia o el perezoso será tributaria. Esta palabra tributaria, que es la palabra 4522 en tu diccionario hebreo, tiene varias aplicaciones, porque habla también de un tribuno, de un tributario, de un juez, pero habla también en este versículo propiamente de carga, de peso, algo que hace desmayar, algo forzado. Entonces, alguien negligente, alguien traicionero, alguien engañoso, porque la palabra negligencia es negligente, traición, engaño, engañoso, fraudulento, indolente. Alguien que es traicionero será carga, será pesado. En otras palabras, un flojo es pesado, cae pesado. El versículo 24 habla de la proyección de los diligentes y los negligentes. Por un lado, el diligente será dirigente sobre otros. Por otro lado, el negligente o no esforzado llega a ser un siervo. Y este vocablo que significa como un cuerpo de obreros obligados a servir, por ser o ser esclavos o pueblos conquistados. Alguien que cae en desgracia. Es muy usual durante el tiempo de Salomón. Mis amados hermanos en la fe, así el diligente, el que es presto, el que rápidamente acude a ayudar, el que rápidamente actúa para trabajar, el que es presto para ayudar a los demás, es y se puede convertir en un dirigente de la gente, mientras el negligente se convierte en dirigido y es forzado a trabajar bajo la autoridad de otra persona. El mismo espíritu perezoso aún somete a un hombre de esclavitud. Depende siempre de los demás. Es esclavo de su propia codicia. Es denigrante, tirano, porque es negligente e inútil. Y lo vemos en Mateo capítulo 25 con el siervo inútil, que no era presto para servir y estaba acostumbrado siempre a que lo mandaran. A ver, ¿qué tengo que hacer? No es lo mismo cuando alguien está aprendiendo y después ejerce lo que ha aprendido a alguien que siempre le gusta que le estén diciendo las cosas. Las manos de los diligentes, de acuerdo al versículo 24, representan la totalidad de la persona y el pensamiento es similar al que se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 4. Guarda relación con lo que fue escrito en otra parte por Salomón, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, que a continuación te voy a leer. Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Muy bien, entonces mis hermanos, antes de entrar al versículo 25, puede haber dos extremos. Una persona negligente, perezosa, va a caer de peso y siempre va a estar cayendo mal, dicho en otras palabras. Pero el que es diligente, fácil, puede ser observado y va camino
a ser dirigente, muchas veces, como en el caso de José, por ejemplo. Pero mis hermanos, puede caer en un extremo una persona que abusa del trabajo. Eso no da pie de ninguna manera a la depresión, no debe de dar pie. Ahora, con atención, vamos a ver la ansiedad en el corazón en Proverbios capítulo 12, versículo 25. Hemos visto varias veces en Proverbios cómo el Espíritu Santo nos menciona sobre el perezoso, sobre la hormiga, ahí por el capítulo 6 de Proverbios. Hemos visto cómo le dice: perezoso, levántate, un poco de dormir, un poco de doblar los brazos. Muy bien. Ahora en el versículo 25, mis hermanos, a mí me llamaron la atención 3 palabras dentro de la primer parte del versículo. Vamos a observar el versículo 25 ahí en tu Biblia. La primera parte del versículo, tal como lo ves en tu Biblia, o ahí tú que nos sigues a través de tu dispositivo, dice la Biblia: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Esa es la primera parte del versículo, ¿sí? Ese es como el diagnóstico para poder decir. Y la medicina es: mas la buena palabra lo alegra. Aún no me quiten el versículo, por favor. Porque es como si el Espíritu Santo nos estuviera mostrando una radiografía de un corazón acongojado, un corazón abatido. Pero veamos con atención qué significa la palabra congoja. Ahora sí, la palabra congoja es la palabra 1674. Y esta palabra 1674 de Haga nos habla, fíjate nada más, de ansiedad, congoja, temor. La palabra corazón, que hemos visto varias veces a través de nuestro estudio aquí en Proverbios. La palabra corazón es la palabra 3820, lev. Inclusive creo que lo vimos hace 8 o 15 días, ¿cierto? El corazón. Porque hablábamos de que muchas personas pueden decir: estoy enamorado con todo mi corazón. No está enamorado con el hígado, ¿no? Ni con los pies. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de las emociones. Y esta palabra corazón es usado figurativamente en los sentimientos, en la voluntad, en el intelecto, y es el centro de cualquier cosa. Muy bien. Siguiente palabra para ir deshebrando: abate. Esta palabra abatir es la palabra 7812. Sakha. Y fíjate lo que significa: deprimir. Pero tiene su significado positivo, podemos decirlo, o negativo. ¿Por qué? Porque esta palabra abatir significa deprimir, postrarse, bajar, en homenaje. Este es el sentido positivo. Bajar puede usarse en el sentido positivo. Arrodillarse puede usarse en el sentido positivo. Encorvar puede usarse en el sentido positivo. Mi alma está abatida, puede decir alguien. Quiere decir: me humillo, me postro ante la presencia de Dios. Y en el lado negativo, la palabra abatido puede ser deprimir, encorvarse, o en algún momento en el que la persona está tan deprimida que emocionalmente se hace chiquita. ¿Me voy explicando? Se va encorvando. Muy bien. Trabajar fuerte, mis amados hermanos en la fe, no significa... Es que estamos estrenando audio, ¿no se han dado cuenta? Gloria a Dios. Bueno, trabajar fuerte no significa que debemos estar ansiosos, sino hacer lo mejor que podamos y dejar los resultados en manos de Dios. Si hacemos eso, ya no queda lugar para la ansiedad. Como lo hace ver en el versículo 25, la ansiedad impone una tensión tremenda sobre el corazón y abate, deprime al individuo. La distinción entre ansiedad y depresión
se hace en relación con el momento en que se percibe una emoción. Otra vez, la distinción entre ansiedad y depresión se hace en la relación con el momento en que se percibe una emoción. El camión ya se va, es un ejemplo. Hay que pagar la luz, el teléfono, la renta. ¿Cómo lo percibes? Si es una emoción de miedo, entonces es ansiedad. Si es una emoción de tristeza y desesperanza, entonces es depresión. Y según la psiquiatría, la mayor diferencia es que la ansiedad se caracteriza por el miedo y la angustia constante, mientras que la depresión suele ser un trastorno en el que la persona se siente deprimida y no tiene motivación ni interés para realizar tareas que antes le eran satisfactorias. Vamos analizándolo, creo que vienen sus hojas, ¿no? Por eso es importante que traigan su cuaderno, su Biblia. Las hojas son un apoyo, las hojas contendrán hoy, en el caso de hoy, tendrán como el 70% de la clase, para que anoten. Fíjense bien, esto no viene en sus hojas, pero a continuación lo voy a leer. ¿Qué síntomas produce la ansiedad y en qué se diferencia la depresión? Leo cómo se escribe. De acuerdo a Cristian Martins, de la BBC News Brasil en Londres, escribe: según una encuesta del Instituto Ipsos, la pandemia de coronavirus ha empeorado la salud mental de casi la mitad de los adultos en 30 países. Los trastornos de ansiedad rara vez ocurren de forma aislada. Trastornos mentales conmórbidos, entre paréntesis, yo busqué esta palabra y significa, es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona, como la depresión y los trastornos por uso de sustancias que ocurren en el 60% al 90% de los casos, explica Antonio Gerardo de Silva, presidente de la Asociación Brasileña de Psiquiatría, en la entrevista con la BBC News Brasil. Ahora en este apartado, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión de acuerdo a la psiquiatría? Tanto la ansiedad como la depresión paralizan al individuo y son consideradas enfermedades que restan calidad de vida y el placer de realizar actividades que antes eran placenteras. Son trastornos que van de la mano, pero cada uno tiene sus síntomas y un tratamiento adecuado. Según la psiquiatría, la mayor diferencia es que la ansiedad se caracteriza por el miedo, la angustia constante, mientras que la depresión suele ser un trastorno en el que la persona se siente deprimida y no tiene motivación e interés para realizar tareas que antes eran satisfactorias. Los investigadores sugirieron la posibilidad de que exista una especie de puente de estados mentales que conectaría la ansiedad y la depresión. Además, hay varios síntomas comunes y superpuestos en estos dos trastornos que pueden ayudar a comprender el trastorno entre dos, como en el caso del dolor. Según la Universidad de Harvard, los estudios científicos muestran que existe una relación anatómica entre la ansiedad, la depresión y el dolor, especialmente en pacientes con afecciones crónicas como fibromialgia, síndrome del intestino irritable, lumbalgia, migrañas y dolor causado por algo nervioso. Muy bien. Además, dentro del grupo de trastornos de ansiedad, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, se encuentra el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, la fobia específica, el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo. Paréntesis. Yo di en Villacuapa una serie de 10 temas sobre la ansiedad, la depresión, tantos temas muy buenos. Me basé en algunas investigaciones que puedes conseguirlas en las redes sociales. Muy bien.
Aunque ya no, retomando el asunto, retomando ya no la forma parte del grupo de trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, sus siglas son TOC, y el trastorno de estrés postraumático, TEPT, comparten muchas características con estos últimos, incluyendo la presencia frecuente de síntomas de ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo, mencionado por el psiquiatra, suele describirse como una enfermedad crónica en la que el cerebro se ve afectado por pensamientos, ideas o imágenes angustiantes, lo que genera aún más ansiedad. Se caracteriza por comportamientos y actos mentales repetitivos, así como convulsiones. Según el Sistema de Salud Pública del Reino Unido, un paciente con trastorno de estrés postraumático revive el episodio traumático mediante pesadillas. Puede tener dificultad para dormir y para concentrarse. Puede experimentar irritación y culpa. Estos pacientes tienden a evitar situaciones o personas y que recuerdan el evento traumático. Almeida Silva, psicóloga y también profesora de la Univali, le dice a la BBC News Brasil que los trastornos de ansiedad van de la mano con otras cuestiones, enfermedades. Por ejemplo, un paciente puede tener un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno de pánico al mismo tiempo. El TAG o trastorno de ansiedad generalizada suele describirse como una ansiedad excesiva y constante que afecta las actividades diarias del paciente, manifestándose casi todos los días durante al menos 6 meses. El Sistema de Salud Pública del Reino Unido define el TAG como una afección a largo plazo que causa ansiedad por varios tipos de problemas y situaciones en lugar de un evento específico. Los pacientes con TAG se sienten ansiosos la mayor parte del tiempo y pueden tener dificultades para recordar cuando se sintieron relajados por última vez, por lo que es común que cuando se resuelve un pensamiento ansioso, otro parezca ocupar el lugar del anterior. Los expertos definen el trastorno de pánico como ataques de pánico frecuentes. Aquí los síntomas son físicos y psicológicos. Es común que las personas que experimentan estos ataques confundan los síntomas de una crisis con los de un ataque cardíaco y terminen en una sala de emergencias. Fin de la cita. Santos hermanos en la fe, entre los síntomas se encuentra el dolor de pecho, escalofríos, palpitaciones, sudoración, sensación de atragantamiento, entre otros. Y según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, una persona con trastorno de ansiedad por separación siente una ansiedad persistente cuando la persona con la que tiene un vínculo muy cercano, una madre, un padre, un cónyuge o un hijo, se separa de ella. Regresemos a Proverbios, capítulo 12, versículo 25. ¿La tienes? Entonces dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Puede decirse, la ansiedad, el temor, en los sentimientos, en la voluntad, en el intelecto, en el centro de la persona del hombre, lo deprime, lo postran, lo hacen que se arrodille. Ahora, mis amados hermanos, vemos cómo la Biblia, dicen por ahí, es el periódico más moderno que dentro de 10 años. Podemos preguntarnos, ¿se trata de angustia por el pecado? ¿Tienes tensión por alguna aflicción? Pregunta, ¿qué te desanima? Debemos aclarar que hay situaciones espirituales. Ponle cuidado, por favor, porque no todo es de carácter espiritual. Un día a mí alguien me preguntó: oiga, ¿usted qué opina, por ejemplo, de los psicólogos y de esta situación y de los psiquiatras? Bueno, si yo tengo gripe o estoy resfriado, pues yo voy a ver al médico.
Y dependiendo de las circunstancias, yo voy a ver primero qué me dice el médico. Y se determina si es una situación de mi cuerpo. Y si no sale nada, pues yo le pregunto al Señor si es una cuestión espiritual. Pero hay psicólogos que son cristianos. Entonces, esos asuntos se tratan, ¿verdad?, con mucho cuidado. Les repito, tenemos que aclarar que hay situaciones espirituales y otras que son trastornos que deben de ser con atención especial. Muy bien. Hay pensamientos que dan evidencia o alertan síntomas de depresión. Alguien puede decir: soy una persona que vive con mucho miedo. Otra puede decir: soy una persona sin esperanza. Otra puede manifestar y decir: soy un solitario, nadie me quiere, estoy solo, así soy. Otra persona puede decir: estoy tan herido, el mundo me ha herido, mi padre me hirió, mi madre me hirió, mi esposa me hirió, ¿cómo sufro? Otra persona puede decir: nadie me ha ayudado en el mundo, estoy solo. Otra puede decir: nadie me quiere ayudar, estoy solito, no sirvo para nada. Cuidado con esos pensamientos. Todos estos pensamientos agotan la mente, el cuerpo, el alma, y hay un desequilibrio físico, emocional y espiritual. Atención, ya lo mencionaba yo al principio, mis amados hermanos en la fe. Después de la pandemia creció estos síntomas aún entre cristianos. Y la pregunta, otra vez: si estoy deprimido, ¿pierdo la salvación? No. Si tengo miedo, ¿pierdo la salvación? No. Oiga, si estoy con angustia, ¿qué comeré? ¿Qué pasará mañana? ¿Pierdo la salvación? No. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos lleve en su palabra y que los miedos, los temores, que se convierten en fobias, y esas fobias pueden ser como una serpiente que enredan a la persona y la inmovilizan. Entonces se puede convertir una actitud en pecado. Incredulidad. No le crees a Dios. No tengo ganas de hacer nada. No quiero cambiar nada. Siempre me traicionaron. Yo le di todo. Nada más ve, como dicen por ahí, ve tus manos si tienen clavos. Jesús fue traicionado. A Jesús lo dejaron solo, mas sin embargo se dio por nosotros. Amados hermanos en la fe, Dios no nos creó para estar deprimidos, ansiosos o con miedos. Su promesa es paz. Vete a Filipenses capítulo 4, es muy importante. La psiquiatría dice eso. Ahora, tú tienes que tomar, si hay alguna situación así, ¿qué hago? Tienes que ir con un consejero, el consejero con la palabra de Dios. Pero si el Espíritu Santo está mostrando, hay un desorden emocional causado por una violación o causado por un abandono, a ver, vamos a ver, se trata con cuidado. No es un trabajo donde una limpia, o si ocurrió una situación donde hay un desorden emocional, un desequilibrio, y hay necesidad de una persona profesional. Bueno, vete a Filipenses capítulo 4, verso 6. ¿La tienes? Por nada estéis afanosos. Esta palabra afanoso en el original es extrema preocupación. Fíjate nada más. Por nada estés preocupado. Ahora, ¿aquí te estás dando una opción o es una orden? Entonces, esta es la medicina. A ver, espérame, entonces dejo la medicina que me dejó el doctor. No, espérate, yo no te estoy diciendo eso. Porque usted no se imagina la cantidad de líderes espirituales que han sido demandados en iglesias de Estados Unidos porque les dicen: declara por fe que eres sano. No, espérate tantito. Pablo tenía un médico, era el doctor Lucas. ¿No? Entonces tenemos que ser sabios y prudentes. Si es una cuestión espiritual, bueno, en ese sentir vamos. Por nada estéis con extrema preocupación, si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7, imagínate. Entonces, Dios mío, ¿cómo reacciono ante una noticia que me están diciendo: mañana es tu último día de trabajo? Y se te viene día 16, acaba de cobrar, fin de mes, la renta, la luz, el teléfono, la colegiatura, la tanda, Coppel, se te viene así como una cascada y empiezas, y se te empiezan así como un círculo, ¿no? Coppel, Walmart, así todo, y empiezas a angustiarte. Y empiezas a deprimirte. No te despegues de Proverbios, que es la base. Empieza la ansiedad. La medicina es que vengas a los pies de Dios. Él conoce tus necesidades, pero en el original es: presenta lo que Dios conoce de ti delante de Él en toda alabanza, en oración, en ruego, en súplica. Gracias, Padre, porque contigo y en ti puedo poner mi situación, mi angustia, el desespero. Ya no puedo. Y la respuesta de Dios, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, es decir, tu intelecto, tus emociones, el centro de tus emociones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate nada más, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? No entiendo, pero tengo paz. No lo puedo entender, o sea, Padre, yo estoy en este momento, en un momento difícil, es un ejemplo, pero tú vas a proveer. Digo, tampoco te vas a poner en una hamaca lo que queda de días. Ay, tú proveerás, Señor. No. Tienes que ser diligente, ¿me explico? Tienes que descansar emocionalmente en el Señor, ¿no? Ser diligente. Y en esa diligencia el Señor te abre las puertas y te da esa paz que sobrepasa en todo entendimiento, que no entiendes, que guarda tus emociones, que guarda tus sentimientos, que guarda todo tu intelecto. Y no estás pensando: ¿qué comeré? ¿Qué haré? Me dio de liquidación tanto. Uy, no inventes, si tenía yo tantos años. Hijos de su pim, pom, papas. Y ya empiezas. No. Ya empiezas: Señor, gracias porque tú tienes cuidado de mí. Gracias, Señor, porque estás guardando mi corazón. Gracias, Señor, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Tu palabra está en mí y me está dando fortaleza, porque nuevas y cada mañana son tus misericordias. ¿Te das cuenta? Todas las situaciones, condiciones y relaciones en nuestra vida responden a la oración, amados hermanos. Lo que menos seguramente hace la iglesia. El pasado de cada persona es diferente. La reacción a su pasado, por supuesto, también es diferente. Si una persona lo golpeaban de niño, la reacción a los golpes, ponle cuidado. Si hubo un abuso, ponle cuidado. Cada persona crecemos diferente y de acuerdo a emociones o actos que se presentan, van a responder diferentes. Vete a Romanos capítulo 5. Lo que importa es que miremos a Dios como sanador, restaurador, y el amor de Dios, fíjate nada más, nos da esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. No te despegues de lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Filipenses, guarda mi corazón, guarda mis pensamientos, me da esperanza, me da paz. Híjole. Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Dice la Biblia: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Híjole. Es un error decirle al Señor: dame más amor, Señor, dame esperanza. Dios mío, ya te dio el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo, espiritualmente hablando, lo tienes todo. Lee Efesios. Las riquezas celestiales están en Él, en Cristo Jesús. Entonces, esa esperanza no me va a avergonzar, porque es Cristo Jesús. Entonces, el Señor está guardando mi corazón. Sígueme con cuidado. Está guardando mis pensamientos, está guardando mi intelecto. Todo me está guardando. Dios mío, sigo memorizando la Biblia y agarro sus promesas y las llevo a mi vida, y me está dando esperanza. Romanos 5. Y esa esperanza no me la da mi compadre Filegonio, que es el candidato, ni tampoco me la da mi compadre Crescencio, que es el jefe de oficina. Me la da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya mora dentro de mí. Está amalgamado con mi espíritu. O sea, amalgamado es junto, como mezclado. Entonces ya está aquí. Él sabe lo que siento. Primera carta a los Corintios capítulo 6. Sabe los momentos de tristeza. Y cuando yo estoy orando y llega alguna situación extrema, puedo estar orando, clamando al Dios con gemidos indecibles. No son las lenguas, sino gemidos indecibles son que no puedo decir, son indecibles, pero los conoce el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da esa paz, esa esperanza. Te vuelvo a preguntar: ¿podemos ser salvos si tenemos depresión o ansiedad? Pues claro, Romanos 8. Ni la muerte ni la desnudez nos separan del amor de Dios. Otra pregunta: ¿la depresión y la ansiedad son pecado? La depresión y la ansiedad es algo que puede tener un cristiano, pero que no debe de gobernarlo. No es dueño de nosotros. Quien nos posee es el Espíritu Santo. Cierto que algunos chamuquines pueden tener influencia sobre una persona en la carne, pero no somos posesión del demonio, somos posesión del Espíritu Santo. Efesios 1, primera carta a los Corintios capítulo 6, Juan capítulo 1 versículo 12, todas ellas citas que hablan que tenemos y que somos hijos de Dios. Muy bien. ¿Cómo se siente la depresión? ¿Quién sintió la depresión? Lánzate a la Biblia y encontrarás a Job, a Nehemías, al pueblo, a Moisés, al mismo Jesús. Vamos a ver Job. Job describe la depresión. Está antes de Salmos. Job capítulo 10. Verso 22. ¿La tienes? Mira: tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Esta frase última, densas tinieblas, es la descripción que se le da a la muerte o a los deseos de morir. Job perdió a sus hijos, perdió sus casas, perdió el ganado, perdió empleados, lo perdió todo en la bolsa de valores y siguió alabando a Dios. Dios mío, tierra de oscuridad, sombra de muerte sin orden, hay densas tinieblas, prefiero morirme. Dicho de otra manera, ¿cómo podemos nosotros desear morirnos cuando no conocemos la muerte? Aquí solo, Dios mío, y te sientes pequeñito y te haces más pequeñito y prefiero morirme, Dios mío. Eso es depresión. El rey David, Salmo 31. Salmo 31, verso 10. David
El rey David luchó con la depresión. Fíjate, todos esos santos hombres de Dios. David, el niño cantor. No el que cantó las mañanitas, no, David, el de los salmos. Fíjate, sintió la depresión. Salmo 31, verso 10. ¿La tienes? Dice la Biblia. Y es un salmo de declaración de confianza, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se van, ¿qué? Consumido. Aquí, ¿sabes qué vemos? Si quieres subrayarlo. Mi vida se va gastando de dolor. Sintió dolor. Mis años de suspirar sin esperanza. Creo que está en tus hojas, no sé, no me acuerdo. Se agotan mis fuerzas. ¿De qué habla? Desfallecimiento. No quiero hacer nada. De esas que no te quieres parar, no te quieres bañar. Estás completamente, no quiero hacer nada, déjame en paz. Y dice la Biblia, ¿cuál es la causa? Ahí dice la causa, ¿Cuál fue la causa de esa depresión? A causa de la iniquidad. Vas agarrando algunas cosas, que hay personas que pueden estar deprimidas, ansiosas, por el pecado. David, por causa del adulterio, de la fornicación, del asesinato, fue el reinado más sangriento de parte de él. Vivió en depresión. Luego dice, mis huesos se han consumido. Habla de debilidad. En un solo versículo, mis amados hermanos en la fe, vemos la depresión que estaba viviendo David. Dolor, sin esperanza, desfallecimiento, debilidad. Pero ¿por causa de qué? De la iniquidad, el pecado. Hace muchos años, en un lugar de alguna ciudad, de alguna parte del mundo, o pueden llegar, han pasado varios casos. Llega una persona y me dice, no tengo sueño, no puedo dormir, tengo miedos, temores. Digo, muy bien. Aquí hay tres factores. Una cuestión química, algo que está sucediendo. Dos, ¿es usted cristiano? Entre paréntesis, cristiano o cristiana. Que sí, bueno, muy bien. ¿Ha tenido usted relaciones sexuales fuera del matrimonio? Sí. ¿Ha usted consultado la brujería y la hechicería? Sí. Esas son las causas. Nada más léete en Génesis el caso de Dina. El cuate que la viola estaba en depresión. La secuestró, la violó. Dice que estaba enamorado, dice que estaba, la palabra enamorado en Génesis, ahí en el contexto de Dina, es atracción sexual. Fíjate nada más. Y el cuate vivía en una depresión. Quería que le dieran todo el doble dote a Jacob. Fíjate nada más lo que la Biblia nos enseña. Y en el caso de David, la causa del dolor, de la falta de esperanza, del desfallecimiento, de la debilidad, de la depresión, era el pecado. Salmo 42, verso 5, mis amados hermanos. Muy bien. David sintió una carga pesada en el alma. 42, 5. Y él pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Muy bien, fíjate muy bien. En este salmo nos enseña dos palabras: abatir, que es inquietarse, y turbar, que es angustiarse. David sintió la inquietud y la angustia. Y cuando una persona está en depresión, siente que Dios no lo escucha, que no oye su oración. Nos sentimos separados, nos sentimos que no nos fuma, perdóname la expresión. El caso, otra vez, del salmista. Lánzate al Salmo 31, verso 22. Y en la primera parte,
leemos que se sentía solo, clamando por el perdón. Sentía que no escuchaba, lo escuchaba a Dios. Salmo 31. Salmo 31, verso 22. ¿La tienes? Dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Hasta aquí. Dios mío, ¿sabes, Señor? ¿No me escuchas? Me siento tan solo. No, ¿para qué si Dios no me escucha? ¿Para qué si el Señor nunca me escucha? El pecado, la pornografía que he visto a escondidas, el ojo que le echa aquel hombre o aquella mujer, la brujería, la lectura de manos. No, ya Dios no me escucha. Un corazón arrepentido lo va a escuchar Dios. Parte B del Salmo, verso 22. Pero tú oíste la voz de mis ruegos. ¿Cuándo qué? Ahí dice: cuando a ti clamaba. Dios mío, con todo mi corazón he hecho esto, he cometido este pecado. ¿Cómo vas a tener paz cuando es por causa del pecado? ¿Cómo vas a dormir cuando es causa del pecado? Si esta situación, ya te dije, hay especialistas. En el terreno espiritual, Dios mío, hay esperanza en Cristo Jesús. David, en medio de la confusión, dijo eso: oíste mis ruegos cuando a ti clamaba. Hay esperanza en Cristo Jesús. Cuando una persona se siente deprimida, siente que está muy difícil las cosas, está cansado por luchar, se pierde el interés por las actividades, no tiene esperanza, dice: ¿para qué vivir? Yo no tengo motivo. ¿Para qué vivo? O sea, no hay motivo de vivir. Alguno podrá decir: no se puede pensar en el futuro. ¿Para qué? A nadie le importo. Y eso es grave, porque no somos un accidente. Efesios capítulo 1 nos menciona: desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos, santificados. Desde antes que Dios dijera: hágase la luz, hágase la lumbrera mayor, hágase la lumbrera menor. Desde antes que Dios dijera eso, mi amado hermano, Dios ya te tenía en su mente. Mi mamá me votó, mi padre me votó, el esposo me votó. ¿A quién le importo? Dios mío, a Dios. Y eso es algo tan maravilloso y hermoso y especial, porque desde antes de la fundación del mundo, el Espíritu Santo nos enseña que Dios nos tiene en su mano. Y hay un propósito, hay un plan. La respuesta de Dios está en Isaías. Va a Isaías, capítulo 41. Verso 10. ¿La tienes? Dice la Biblia: no temas. ¿Qué dice la Biblia? Porque yo estoy contigo. No inventes. Que Dios te diga: no temas. Hermano, pero eso se lo dijo a Isaías. Entonces, ¿por qué agarra las promesas? O sea, Dios nos está hablando y diciendo: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alabado sea el Señor. Y Dios sí escucha nuestra oración. Un corazón impío no es escuchado por Dios, salvo cuando el Espíritu Santo lo lleva a un arrepentimiento y recibir a Jesús. Pero los hijos de Dios, con un corazón arrepentido, Dios inclina su oído y escucha nuestra oración. Salmo 18, verso 6. ¿Cómo dice? Cuando era millonario y tenía mucho gozo, invoqué a Jehová y clamé a Dios. ¿Así dice? ¿Cómo dice? En mi angustia. En mi angustia. Dios mío, en este momento, ¿sabes qué, Señor? Si me siento de esta manera, no manches, o sea, yo, David de la Cruz, yo he tenido momentos difíciles. Yo me encierro, yo lloro con el Señor. Señor, está esta situación, Padre, contéstame. Y aquí hay tres cosas. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué dice la Biblia?
Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué maravilloso. Y Dios nos saca de las tinieblas. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. ¿La tienes? Momentos difíciles, me recuerda el apóstol Pablo cuando estaba en la embarcación, que lo llevaban preso. Él prometió ir a visitar a los hermanos en Roma. Hace rato estábamos estudiando el libro de los Romanos, muy pronto se va a transmitir. Me llamaba la atención, le pide Romanos capítulo 15, versos 30, 31, 32 y 33. Fíjate, 30, 31 y 32 hablan de 3 peticiones que hace el apóstol Pablo para ir a visitar a la iglesia en Jerusalén. Va a pasar por España, recoge la ofrenda de Macedonia y Acaya. El versículo 33 nos habla de una bendición, la bendición de Dios. Pero los 3 primeros versículos, mis amados hermanos, habla de un ruego que le hace a la iglesia: ayúdenme, oren por mí, oren porque reciban la ofrenda. Y, Dios mío, ¿cómo creen que le fue al apóstol Pablo? Le fue como en feria. Porque no siempre nuestras oraciones son contestadas como nosotros queremos. Allí va, lo encarcelaron, visitan la iglesia y se junta un grupo de personas, lo calumnian a los judaizantes, lo llevan preso. El Espíritu Santo le dice en el libro de los Hechos: vas a predicar delante de reyes. Y se lo hizo, ¿sabes cómo lo hizo? Como un preso. ¿Se equivocó el Espíritu Santo? No. Pero no fue en una limusín, fue preso. Dios es soberano. Y a veces nosotros queremos: Dios mío, ¿por qué no me diste esto como yo quería? ¿Por qué de esta manera? Dios es soberano y siempre lo hará conforme a su voluntad y te va a bendecir. Pero esperamos que sea en un cojín de rosas muchas veces. Y en medio de las tinieblas, ahí Pablo, libro de los Hechos, ahí va en esa embarcación, ni sol, ni lunas, ni estrellas, aparece el ángel de Jehová. Ni tú ni los demás van a perecer. El hombre llega a una isla, lo reciben con fanfarrias, perdóname la expresión, lo muerde una serpiente, lo sacude, lo ven como Dios. De todos modos, se los llevan preso. Fíjate lo que dice el Salmo 118. Segundo libro de Samuel, quedamos, ¿no? Verso 22, verso 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios, ¿qué dice? Asaltaré muros. Amados, muchas veces nosotros cantamos los salmos, las alabanzas entre semana: con mi Dios yo saltaré los muros, y las cantas así bien bonito, ¿no? Y cuando vienen los problemas, ni te acuerdas. Ejércitos levantaré, ¿sí? Porque no es apropiado a la palabra de Dios. Isaías capítulo 63, verso 9. Dice la Biblia: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Qué dice el Señor? Dios nos va a salvar. En medio de situaciones difíciles, el corazón, dice Proverbios capítulo 12, verso 24 y 25, específicamente el 25: la congoja en el corazón del hombre lo abate. La angustia, la depresión, los sentimientos lo pueden abatir, lo pueden hacer que se incline. El dolor, la angustia, el desespero. Pero, verso 25, parte B: mas la buena palabra, ¿qué? Lo alegra. Porque la palabra de Dios es vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera ¿de qué? De mi camino. Jesús es luz, y esa luz
se hizo visible, vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Pero nosotros, Efesios 5, somos luz, nacidos para vencer, Romanos 8. De modo que cuando se presenta alguna situación, vengo a los pies de Dios, vengo al Señor Jesucristo y creo que dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Gracias porque tú nos has librado de muchas cosas. En otras nos has permitido atravesar situaciones para madurar, pero sobre todo para ver tu mano de bendición. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos y me libró y me salvó. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fortaleza y nuestra ayuda en tiempo de angustia. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Tú eres el único gran yo soy. Eres el alfa, el omega, el principio, el fin. Eres el único Dios vivo, el Santo de Israel. Gracias, Padre, porque aunque se atravesaran situaciones diferentes, adversas, que no teníamos contempladas, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra fortaleza y nuestra ayuda. En ti hemos de confiar. Tu palabra, que es fiel y verdadera, nos dice que algunos motivos emocionales, situaciones emocionales, son por causa del pecado. Hoy, en ese sentir, presentamos delante de ti el pecado que nos está asediando, estorbando, envolviendo. Y hoy creemos que a través de la sangre de Cristo ya nos has lavado, nos has limpiado y nos has purificado. Creemos que desde antes de la fundación del mundo nos has elegido, nos has sellado, nos has predestinado. Y en esa confianza, mi Dios, creemos que en este día no solamente consuelas, cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza porque es Cristo Jesús. Hoy en este día, tu palabra nos recuerda que la paga del pecado es la muerte, tu regalo la vida eterna. Tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, los ladrones no heredan el reino de los cielos. Al contrario, separan de Dios, traen muerte, destrozos emocionales, mas sin embargo tú das vida y vida en abundancia. En esta noche, si tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, ríndete a Él reconociendo que eres pecador, porque separados de Él nada puedes hacer. Cree en el Señor Jesucristo, que Él se puso en nuestro lugar. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Cree en Jesús, pero como el Señor, el autor y consumador de la fe, el dador de la vida eterna, el que ha pagado nuestros pecados. Dile desde ahí, desde tu lugar: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna,
creo que en tu cuerpo fueron puestos mis pecados. Tu Santo Espíritu te levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al mundo, venciendo al pecado, venciendo al infierno. Creo que soy perdonado, lavado de todos mis pecados, hecho nueva criatura, nacido de nuevo, no por mis méritos o por mis obras, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, que nos está siguiendo a través de las redes sociales o en este auditorio, damos gracias a Dios porque de Él es la obra. Él envió a su Hijo a pagar toda nuestra deuda eterna. Él se puso en nuestro lugar, recibiendo el castigo eterno. El Santo Espíritu de Dios, que lo resucitó de entre los muertos, no solamente nos ha hecho hijos de Él, sino completamente inseparables eternamente ya con Él. Si recibió a Jesucristo y quiere hacérnoslo saber, hágalo a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Asista a una iglesia cristiana, conozca de la palabra de Dios, pero viva y glorifique a Dios todo el tiempo que le quede de vida. A nombre del doctor Armando Alducin y todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboran en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.